Ahí está, ya. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Vera, analista de estudios de Capitaria, y junto aquí a Lucas, también analista, vamos a hacer este Trading Day. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hoy día va a ser un día muy movido. Hemos visto el dólar moviéndose fuerte, el oro, el S&P, Nvidia, que se va a estar muy interesante. Sí, Vamos a estar buscando operaciones con Rafa y viendo cómo se han comportado los mercados con las noticias de hoy y todas las expectativas que vienen. así, tal cual. Bueno, aquí tenemos, el foco de este Trading Day, la idea es que sea enfocado a lo que va a ser el dólar peso, la decisión de tasa del Banco Central. Pero bueno, vamos a partir un poco antes, hablando más que nada de lo que son estos nuevos máximos que llegamos, lo que es el S&P, el oro y Nvidia. Vamos a mostrarlo más que nada aquí en el gráfico antes de partir. Bueno, partamos con el oro, yo creo que es lo más atractivo. O sea, Bueno, está increíble cómo superó ya la barrera, estaba aquí en estos máximos. El último máximo fueron los 2.685 y está en 2.695. Llegó Lucas, 96 incluso acercándose a la barrera de los 2.700, impulsado de gran manera también por lo que estamos viendo recién, ¿no? Una posible represalia ahí desde parte de Irán. sí, estuvimos investigando un poco porque en general cuando el oro tiene subidas tan abruptas es más que nada por una noticia ligada a la guerra. Investigamos un poco y uno de los máximos dirigentes de Hamas, Sí, Sinwar, se cree que murió en uno de los bombardeos de Gaza aproximadamente hace una hora que empezó aproximadamente ese claro, mismo momento a subir fuerte el oro. Entonces podemos hacer un poco esa conexión de que hay un miedo que haya una represalia por parte de Irán tal cual. con Israel y bueno, lo podemos ver claramente los Podemos, inversionistas cubriéndose en el oro. podemos ver este gráfico en H1, donde a ver, aquí lo tiramos ahí, como estas dos últimas velas han sido totalmente alcistas. Bueno, claramente, una vez que alcanzados estos nuevos máximos, suele haber una toma de utilidades que, bueno, pero ya rompiendo esta barrera de los 2.700, que también lo hemos conversado, esta barrera incluso la última vez que llegó a los 2.600, bueno, aquí está perfectamente marcado. Aquí lo habíamos visto casi, ahí se pueden ver en la parte de abajo, casi tocó los 2.600, Se no lo pegó, alcanzó, se pegó una fuerte corrección. una fuerte corrección, pero una vez superado los 2.600, lo podemos ver acá, no ha vuelto a caer y no ha vuelto a tocar lo que son los 2.500. Así que estar muy atentos ahí a este movimiento, si es que llega a pasar esto, la barrera de los $2.700. Sí, puede ser muy interesante. Al fin y al cabo tenemos dos posibilidades de trade que me gustan mucho. Tenemos buscar un rebote justo en los 2.700 Tal con un cual, stop loss acotado o ver si es que rompa este rango de 2.700 que la última vez que rompió los 2.600 lo rompió muy fuerte. tal cual. Entonces, cuando tome una de esas directrices, va a corregir muy fuerte o va a romper muy fuerte hacia arriba. Entonces, es una zona súper interesante en donde podemos ir a buscar un 4-1, un 5-1 sin ningún problema. Sí, perfecto. Y ahí está, bueno, vamos a estar viendo, una vez que pasemos después nuevamente a la plataforma, ver cómo está el oro. Actualmente está a los 2.695, acercándose a los 96 nuevamente. Aquí vamos a ver el gráfico en minutos, pero completamente aquí yendo a buscar esta nueva zona. Otro activo que lleva a su máximo histórico el día de hoy, Nvidia. Nvidia. Aquí tenemos cómo rebotó desde sus máximos alcanzados. Aquí lo podemos ver. Aquí superó los máximos. Llegó por primera vez. Aquí Angélica Carvajal nos pregunta qué noticias depende del oro, qué puede afectar al oro. Claramente lo que es la guerra, lo que alguna represalia que pueda haber, y también dato económico, ¿no? Sí, es súper importante tener visto el índice. El También. índice es un factor mientras el dólar se aprecia, el oro se deprecia, porque los dos son activos refugio, y cuando el dólar se deprecia, el oro se aprecia. Ahora, las últimas subidas del oro son claramente siempre ligadas a la guerra, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Rusia. Súper importante estar muy pendientes de esas noticias para estar operando este activo, porque siempre tiende a lateralizar mucho, hacia Sí, abajo, hacia arriba, se marcan dos zonas y después rompe fuerte, dependiendo si hay una noticia donde tiene que ver con algo de cese al fuego o si hay un incremento de la guerra. tal cual. Aquí vamos a ver que ya ahí llegó nuevos máximos, estamos ya viéndolo, pero bueno, vamos con Nvidia, lo que hemos hablado, bueno, hoy día entregó, abrió, bueno, el día de ayer entregó resultados Taiwan Semiconductores, Sería muy bueno. muy buenos, lo que le afecta claramente a todo lo que es los semiconductores a nivel global.
y claramente Nvidia también superó estos nuevos máximos históricos, los 140,82 dólares. Después, claramente, no toma utilidades Sí, no, súper constantes, interesante, sí que la última vez que tocó esta zona de los corrección 141 hubo importante. una corrección importante. Ahora si nos fijamos, esta corrección la recuperó muy rápido y fue a Sí, buscar los 141 de nuevo. entonces, No se está repitiendo mucho el patrón. el patrón que vimos anteriormente, entonces lo va a ir a buscar de nuevo los 141 y puede haber una alta posibilidad, yo diría, que los rompa estos Tal máximos cual. históricos. Y bueno, muy ligado a lo que fue, lo que es Nvidia, hoy día también superó, es la empresa con mayor capitalización en Estados Unidos, por lo que afecta claramente a lo que es el S&P. Mm. Y podemos ver aquí también que el máximo índice de Estados Unidos también llegó a nuevos máximos históricos. Y pegó un pequeño Bueno, el rebote. mismo rebote aquí llegó a lo que son los 5.881 con 0,5. Estaba aquí luchando por alcanzarlo. Hoy día por fin lo alcanzó, así que tenemos estos tres activos que hoy día, el día de hoy, alcanzaron nuevos máximos para tenerlos analizando, también a la espera con los movimientos que pueda tener el dólar peso, ¿cierto, Lucas? Sí. Vamos, bueno, ahora ya con lo que nos convoca para el día de hoy. Quizás podemos hacer una pequeña repasada. No sé si ahí Lucas puede decir algo sobre lo que pasó en Europa. Tuvimos decisión de tasa. Tuvimos Ahí, una decisión de tasa de bajada de 25 puntos base, está dentro de lo esperado por el mercado, no generó ni un gran cambio en el euro dólar, ni un gran cambio en el dólar index. Está dentro de lo esperado, ya se espera una bajada de tasas de 25 puntos base el 7 de noviembre por parte de Estados Unidos, entonces están empezando a bajar las tasas en paralelo, entonces sería raro eh, que moviera mucho el mercado una noticia tan esperada. tal cual. Aquí tenemos ya el gráfico de cómo bajó aquí de los 3,65, donde la dejaron el 12 de septiembre, hasta hoy, 17 de octubre, en 3,40% por ciento la tasa de interés. Eso es muy bueno lo que menciona Lucas, porque ahí están hablando del tema de ir bajando en las grandes economías las tasas de interés luego de tener bastante tiempo la tasa fija. Muy, muy importante. Y bueno, aprovechando de ahí también podemos ver lo que es también Estados Unidos. No, y Como esta bajada de tasas también te está influyendo en todo lo que tiene que ver con la bolsa, en las también, expectativas que hay a futuro de cómo va a estar la economía, de que las tasas ya están empezando a bajar, se está empezando a reactivar la economía y una posible recesión que se esperaba ya la vemos un poco más las lejana. probabilidades han estado disminuyendo esta recesión. Y aquí tenemos como la última, bueno, el 18 de septiembre tuvimos la bajada de la Fed en 50 puntos bases, que también llegó a sorprender un poco el mercado. Y actualmente, aquí lo estábamos justo viendo antes, ya el mercado para el 7 de noviembre casi con un 91% de probabilidad que bajen en 25 puntos, 25. 25. Y en la siguiente, el 18 de diciembre, que es la última que queda de año, también una bajada de 25 puntos base. Prácticamente dos bajadas lo que queda del año en 25 puntos cada una. Y súper importante que esto estaba dentro de lo esperado, si bien no se sabía qué fecha iba a ser, si iba a ser septiembre, noviembre o diciembre, pero se esperaba un recorte de un punto base. A principio de año, Sí, se esperaba un recorte de un punto base a principio de de año 100, antes final. 100 puntos base. Entonces, estamos dentro de lo que la Fed esperaba, la inflación de Estados Unidos está más controlada, está más controlado el empleo, están empezando a salir datos positivos. Entonces, muy atento que Estados Unidos está empezando a fortalecerse como economía y podemos empezar a ver un crecimiento sobre todo con su par chino, o Tal sea, con cual. su competencia china que está un poquito más débil, que lo podemos ver claramente en el cobre. Claro, y aquí hablando ya de lo que es ya el dólar peso, tenemos hoy a las 6 de la tarde hora chilena la decisión de tasas por parte del Banco Central. Podemos ver un poco la mirada, qué es lo que ha sido principalmente el factor para reducir o no reducir las tasas, ha sido la inflación. O sea, Que aquí tenemos cómo se ha ido manejando la inflación. Esto es un gráfico ya de 3 años, donde llegamos a tener una inflación en agosto de 2022 de un 14,1% y actualmente la tenemos en 4,1%. Muy cercano al meta, tal vez que lo habíamos hablado. sí, Chile al ser una economía no como Estados Unidos que busca siempre ese 2%, acá nosotros tenemos un rango entre el 2 y 4, que se habla de una inflación saludable. Estamos cercanos a ese rango, si nos ponemos a analizar, ha habido una disminución, entonces no habría ningún problema con bajar estos 25 puntos base para empezar también a reactivar un poco la economía de Chile, lo que tiene que ver con el desempleo, lo que Tal tiene que cual. ver con el PIB.
una bajada saludable, haciendo recortes pequeños, no lo vería de ninguna mala manera y para también ir de la mano con las bajadas de tasa de Estados Unidos. Y aquí tenemos lo que son las tasas de interés. Acá podemos ver que desde este año hemos tenido recortes ya paulatinamente, desde lo que son, lo que fue en diciembre del año pasado, 8,25, actualmente tenerla Sí, 5,5. Y bueno, ¿qué es lo que se espera para esta bajada de tasas? ¿Qué es lo que el mercado anticipa? Es lo que tenemos acá. Acá podemos ver que es la encuesta de expectativas económicas y aquí en rojo lo que prácticamente muy similar a lo lo que que se espera la esperaba. Fed. Dos reducciones de 25 puntos, dejarla en la siguiente reunión, que es el que el día vamos a tener la respuesta, en 5,25 y en la subsiguiente dejarla en 5%. Súper importante que el mercado tiene muy interiorizada esta bajada de tasa de 25 puntos base en Chile y 25 puntos base en Estados Unidos. Entonces, todo lo que se salga de este marco nos va a generar un movimiento de mercado, sobre todo en el USSLP, muy fuerte. Entonces, Claro, estar atento a la decisión de tasas y que se sale dentro de estos parámetros, porque vemos que el mercado se está acomodando mucho a las expectativas que son las bajadas en Estados Unidos, son las bajadas en Chile y hay que seguir los datos de inflación y desempleo, porque por lo que estamos analizando y por cómo se ha ido comportando el año, es lo más probable que suceda. tal Ahora, cual. si es que hay una sorpresa, estar atentos eh, y cambiar las posiciones e ir a buscar otra zona, pues si al fin y al cabo, si tenemos un recorte de 50 puntos base, se nos podría mover mucho el dólar CLP. Tal cual. Entonces aquí tenemos lo que ha pasado y podemos ver un poco lo que es el último comunicado. Este fue el último comunicado, que fue el 3 de septiembre, donde informaron esta reducción de 25 puntos base en la unanimidad de sus miembros. Importante, habla que hay mucho lo que es de Estados Unidos, también habla de los mercados globales, pero también se hace mucho énfasis en la inflación, tanto de Estados Unidos como lo que es en Chile. Creo que podríamos aprovechar de mostrar acá también la inflación de Estados Unidos. Sí, buena Aquí idea. Marcelo, mientras yo lo busco, dice, en este escenario, ¿cómo afectaría a los fondos de pensiones? Aquí podemos ver, esperen, aquí la inflación, cómo aquí al tiro respondemos, cómo ha estado la inflación de Estados Unidos. Podemos ver ya prácticamente aquí en agosto del año en lo que fue desde julio hasta agosto, hasta septiembre, hemos tenido una inflación bajo este 3%, que a mí siempre me gusta mostrar aquí, Luca, desde marzo del 2021, que no teníamos una inflación en Sí, Estados Unidos bajo este 3%. Llevamos 3 meses consecutivos, acercándose mucho al dos por el dos por ciento ciento que es la meta que están buscando en Estados Unidos. Entonces, claramente, al tener una inflación más baja en Estados Unidos, ahí es un punto aparte lo que es el tema de empleo. Aquí nos estamos enfocando claramente solamente en la inflación y la tasa de interés. Se ha ido controlando lo que fue esto este año, que por ese motivo la Fed tampoco está bajando las tasas durante todo este año. Sea, al fin y al cabo, la inflación es lo más importante, si bien también tenemos la economía, que tiene problemas muy parecidos en Estados Unidos, en Chile y a nivel global, que post pandemia se disparó la inflación en todos estos países, se subieron las tasas mucho y eso te apretó un poco la economía en torno al desempleo, al crecimiento de los países. Entonces, ahora ya con una inflación un poco más controlada, están empezando a bajar estas Sí, tasas para empezar a reactivar la economía y se está viendo por parte de la empresa, de los inversionistas, que el mercado está reaccionando bien y lo podemos ver claramente en el S&P que vuelve a romper máximo histórico. O sea, había habido una corrección muy grande de casi 20%, si no me equivoco, pero ya recuperamos toda esa pérdida y estamos yendo a buscar nuevos máximos. no, Máximo, ha apoyado fuertemente también aquí las bajadas de tasas. Creo que podemos mostrar aquí algo que lo que es el IPOM, hablando de la inflación en Chile, cómo ha cambiado esta expectativa de tener la inflación a final de año. Aquí aumentó un 0,3%. Actualmente, como lo estamos viendo acá, estamos en un 4,1. Así que hay que ver acá los siguientes meses qué es lo que podría ocurrir. Son meses donde la inflación suele moverse bastante. Por Sobre lo todo diciembre. Claro, en diciembre aquí lo que vamos a ver por el tema del consumo aquí se está también interiorizado, pero muy importante el comunicado también que dé el Banco Central. Nos suele sorprender con bajadas más abruptas o sorpresas, no, no es lo normal por No, parte del Banco Central de Chile,
pero sin embargo lo que es el comunicado y ver cuánta gente fue una unanimidad o no, o qué hablan respecto a los Estados Unidos y la inflación actual en Chile, es lo que podría generar estos movimientos más volátiles en lo que es el dólar peso. Y creo que también es bueno mencionar China, lo que tenemos hoy en la noche de muy China. importante. El cobre se ha visto muy afectado por lo que son estos incentivos económicos desde China. Lo hemos visto, no han sorprendido, no es que hayan falten estos incentivos económicos, no sorprenden al mercado, por lo cual afecta directamente al commodity. Y bueno, China es el principal importador de cobre en el mundo. Sí, lo que pasa con el cobre más que nada es que hubo una expectativa muy alta, los primeros comunicados sobre este paquete de ayudas del gobierno chino a grandes empresas en Estados Unidos, o sea, en En China, China, se vio a empresas como Alibaba, NIO y otras empresas chinas que cotizaban en bolsa en Estados Unidos subieron muy fuerte, estuvieron 3, 4 días subiendo fuerte, pero toda esta expectativa bajó mucho debido a que China todavía no entrega datos positivos, no entrega datos que respaldan de que la economía se está reactivando y no han entregado tampoco muchos datos sobre cuánto va a ser la cantidad de empresas que se van a ver tal beneficiadas, cual, cuáles son las expectativas, cuánto esperan que la economía va a crecer con este paquete de inversiones. Todo está muy al aire todavía. Entonces, el cobre, al ser un futuro, se está esperando hasta el 25 de noviembre, tiende a moverse muy fuerte con las noticias. tal cual. Entonces, el mercado está proyectando, esperando a ver que China entregue resultados donde claramente se vea que la economía se está reactivando para que podamos empezar a ver el cobre subiendo fuerte. Ahora, si los datos no acompañan, lo más probable es que veamos una caída muy fuerte en el cobre. Tal cual. Y hacer énfasis también que el incentivo conocido el día de ayer fue en el sector inmobiliario. Entonces también hubo incentivos también para las empresas. Este específicamente fue el sector inmobiliario y tanto el de las empresas como el sector inmobiliario no ha sorprendido al mercado. Entonces toda esta suma de incentivos que no sorprenden terminan afectando directamente El al cobre. commodity, al cobre y claramente afectaba también a nuestro dólar peso, también apoyado por todos los fundamentos que Claro. mencionamos ya desde Estados Unidos. Creo que podemos pasar ya a lo que es la plataforma. Aquí vemos ya, aquí lo que habíamos hablado, una corrección importante. Son, bueno, prácticamente los máximos, es normal. O sea, intenta No. siempre ahí superar los nuevos máximos. Pero vamos con lo que es el dólar peso, ¿no, Lucas? Superó la barrera de los 45, muy importante. Sí, había un techo súper importante ahí en los 43. Aquí los 42, 43, Había rebotado estas, un par de bueno, veces, ya nos estamos acercando a una zona donde corrigió la última vez que fue los 9.50. Cuando, yo siempre digo, cuando uno está operando dólar un poco más a largo plazo, los 9.50 y ya mucho mejor 9.80, 9.90 son zonas donde a mí me empiezan a gustar más lo que son las cortos y las ventas, yendo a buscar los 900, capaz los 920. El dólar tiende a ser muy cíclico, ya nos encontramos llegando a una zona que puede ser muy interesante buscar una operación más a largo plazo. Hay que ver cómo se comporta con los datos del viernes. Yo esperaría un poco a ver el lunes qué sucede tal y cual. si ya vemos una tendencia clara entre los 9.50 y 9.60, a ver cómo se comporta, pero tiende a ser muy cíclico el dólar y sobre los 1.000 tenemos la ventaja de que tiende a intervenir el Banco Central. Claro, aquí es un movimiento muy similar. Esta zona de acá, que la vamos, bueno, una buena forma de verlo es con esta figura. Todo lo que es esta zona de acá, con estos máximos, mínimos, se replica prácticamente lo que es toda esta zona de acá. Muy parecido. Un poco más alargado, lo podemos mencionar acá, pero llega a estos niveles de soporte, acá intentando romper. Acá, eso sí, yo creo que hay que hacer un doble clic, que es muy impactado los últimos movimientos, que fueron muy abruptos. O sea, estos Sí. movimientos en prácticamente una semana llegamos a mínimos muy cercanos a los 900 pesos. Y nuevamente ya en una semana alcanzaron los 945 y acercándose fuertemente a los 950. Bueno, esta bajada tiene mucho que ver con el paquete de inversiones de China, que hizo que subiera el cobre fuerte, cayó el dólar y después que se desinfló un poco el paquete Claro,
Inversiones, tuvimos este rebote súper Que importante. bueno, aquí Entonces, tenemos el cobre, lo que estaba mencionando Lucas. Esta subida importante fue prácticamente estos sí, incentivos económicos de China que sorprendieron al mercado y luego estas caídas, esta caída acá muy importante, la del 7 de octubre, donde hemos llegado ya a estos mínimos que efectivamente desde el 23 de septiembre que no veíamos estos valores alcanzados en la jornada de hoy. lo que sí, estamos en una zona súper interesante, hay un Claro, piso importante, eh, depende mucho de los datos de China que entregue hoy día, podríamos ver capaz un cobre ya recuperándose o definitivamente yendo a buscar eh, los cuatro, alcanzo a ver los cuatro, cuatro, cuatro con estamos, 1,29, claro. 4,201. Tenemos una media de 200 periodos ahí, ha respetado súper bien, pero atento a los datos hoy día en la noche de China porque te pueden cambiar todo el panorama del cobre. Claro, hay que tener la situación actual de tanto el comunicado como lo que es la reducción de tasa en un escenario que la baje en 50 puntos Sí, base. Claramente nos podríamos ir llegar fácilmente, superar esta la barrera 950, de los 960. 950. O sea, hay que tener ahí muy atentos y tanto más que nada el comunicado, diría yo. El comunicado, ya que, como mencionamos, no suele sorprender lo que es el Banco Central, pero sí el comunicado te Sí, puede mover claramente lo que es el dólar peso. sí, pues el comunicado al fin y al cabo, si bien el recorte es de 25 puntos base, si el comunicado dice que van a haber más recortes y que están intentando bajar la tasa fuerte, te va a generar una reacción en cadena en el mercado. Prácticamente. Y bueno, aquí es esta similitud en lo que es el dólar frente al cobre, eh, muy importante. O sea, yo creo que hoy día es un día fundamental para lo que puede ser el dólar peso, de terminar la semana cercano a los 950, 955 o acercarnos prácticamente nuevamente a los 930. Sí. Hay Podemos, una pregunta, Rolando, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de las tasas. Claro, cuando uno baja las tasas, aumenta el claro, circulante y se te puede escapar la la inflación. Por inflación. eso es súper importante los bancos centrales, cuando hacen esta reducción de tasa, la intentan de hacer Tal cual. paulatinamente, viendo cómo va reaccionando la inflación. Eso lo podemos ver claramente en por qué Estados Unidos no bajó la tasa de interés Se hasta no tener una inflación aquí ya controla. controlada y bajo el 3%, que era la meta. Ellos se quieren acercar al 2%. Incluso al principio de año los comunicados de Jerome Powell decía que no van a bajar la tasa hasta que la inflación no esté cerca Se, al 2%. Fue enfático, luego ahí fue cambiando el discurso, pero claramente, o sea, al tener una inflación alta, bajar la tasa de interés no tiene, es prácticamente aumentar la inflación. se. Por eso es súper importante ahora en Chile que nos encontramos en una situación donde tenemos este descongelamiento de los precios de las tarifas eléctricas, que se espera un incremento el siguiente año también en las tarifas y que está dentro de la canasta básica, que ha hecho que la inflación suba. Súper importante ver cómo esta reducción de tasas Puede le impactar impacta en la inflación, porque si vemos una inflación escapándose, podría haber un incremento de tasa o mantenerse plano de acá a final de año y no tener tal cual. Recuerden el último recorte. el gráfico que vimos sobre todas las bajadas que ha tenido Chile este año, que han sido muchísimas en comparación. La teníamos efectivamente bastante alta, pero han sido prácticamente, cada reunión hemos bajado la tasa de interés en 25. Primero fue en 100 puntos base, Sí, 75, 50, 25, y ahí hemos ido paulatinamente en 25 puntos base, pero claramente es muy importante lo que menciona Rolando, tener una mirada frente a la inflación. Los datos económicos, una vez bajada la tasa el día de hoy, si es que la llegan a bajar, el próximo mes ver cómo va la inflación en nuestro sí. país. Y bueno, aquí el dólar index, que lo estábamos viendo, también en una zona muy, muy importante. Aquí lo podemos ver cómo ha ido subiendo, una locura, desde de los mínimos alcanzados, Muy acompañado también de la guerra. muy acompañado de la eh, guerra. Y de los el, datos económicos sí, también que hemos tenido eh, últimamente. el índice rebotó en una zona súper interesante que es justo una zona muy psicológica que son los 100 cerrados. Fue a buscarlo varias veces, rebotó y 100 puntos aquí, una sí, zona muy, muy importante. lo fue a buscar varias veces y en el momento que se incrementó un poco la guerra y empezaron a salir datos de Estados Unidos que apreciaban su moneda, hubo una fuerte subida. Entonces, estar muy atento a cómo se mueve el índice, al fin y al cabo es la moneda que te mueve todas las otras monedas. Tal cual.
Recuerden que el index es un índice donde compara el dólar frente a las principales monedas del mundo, lo que es el euro, lo que es el yen japonés. Ahí hay una composición que obviamente juntan el 100%, por lo cual estos movimientos también entre las principales monedas del mundo también suelen afectar a lo que es el dólar a nivel global. O sea, entre el euro, la libra y el yen Ya. japonés es aproximadamente un 80%, si no me equivoco. Ahí, los porcentajes no sé actualmente, pero sé que el euro y tanto el yen son los que más tienen peso en lo que es esta Y composición después la libra. de index. Pero igual, súper importante que aunque haya monedas que impactan menos en el índice, igual es un indicador que ven los bancos, que están viendo las personas que están Tal cual. invirtiendo y que tiende a moverse muy contrario a todas las Ya monedas. que refleja prácticamente cómo está el dólar a nivel global. O Sí. sea, prácticamente eso es lo que es el dólar index. Podemos ver un poco, a ver si llegó a aquí tuvo una, Rebotó en los 12,90. rebotó, podemos ver aquí este rebote, pero bueno, aquí verlo en H1, ahí prácticamente. Hay que esperar ver claramente cómo termina la jornada. No es un movimiento aquí. El oro es un activo muy volátil, Sí. muy volátil. O sea, si lo vemos en gráficos de M1, podemos ver estas velas que son sorprendentes. O sea, prácticamente puede bajar $10 en minutos y subir nuevamente $10 en minutos. Así No, y que, es súper interesante empezar a ver esta zona de los 2687 cómo se comporta. Si es que la utiliza como piso y va a buscar de nuevo los 95, que son los máximos, podría ir a buscar estos 2700. Si es que vemos que empieza a rebotar y empieza de nuevo a caer, podría romper y lateralizar de nuevo. Entonces, es importante esa zona de los 2687 marcarla y ver si es que el precio se mantiene sobre esa zona o rompe hacia abajo y empieza a lateralizar abajo. Si es que se mantiene por sobre esa zona, lo más probable es que vuelva a intentar ir a romper esos máximos históricos. El dólar o sea, el oro tiende a ser muy técnico, corregir, perdón, sí, puede mantenerse en una zona, apoyarse para después volver a subir. Entonces, atento, como comentamos, a los 2700 y bueno, si es que no llega a los 2700 ya se nos armó un techo ahí muy cercano, en los 2695. claro. No sé si, bueno, aquí obviamente en la parte de pregunta y respuesta, si quieren ver un activo en específico, lo que es alguna otra divisa, alguna acción, nos pueden preguntar. Aquí yo creo que Rolando se refiere al USDT, al dólar index, me Sí. imagino. Eh, ¿Difiere el valor del dólar propiamente tal en nuestro mercado? ¿A qué se refiere con difiere el valor del? No sé si tú lo entiendes la pregunta. Yo tampoco, o sea, el index sí Impacta directamente en impacta el dólar directamente en el dólar. en nuestro país. Cuando el index sube, el dólar sube. Súper Claro, importante tener siempre en cuenta el cobre, a ver cómo se está comportando, pero súper importante, si estamos operando dólar peso, el index y el cobre, más las noticias son la clave de claro. cómo se va a estar Tiene moviendo una el relación precio. directamente de lo que es el dólar index con el dólar nuestro. Recuerden que el dólar index es prácticamente, como lo dijimos, una mirada del dólar a nivel global. O sea, es cómo está el dólar a nivel global. Aquí, bueno, Petróleo. nos preguntan, Sergio, como si podemos ver el petróleo, un activo también bastante volátil, como ha estado en los últimos días. Son a los $69 el barril. ¿Qué opinas tú, Lucas, de este activo? Súper importante que la última caída que tuvimos en el petróleo hasta los 65, 63 fue más que nada por la OPEP, que comentó que iba a incrementar que iba a incrementar su producción de petróleo. Eso generó la primera gran caída. Después volvió a subir el precio cuando vimos un poco incremento en la guerra, el bombardeo que fue a Israel, Tal el cual. bombardeo que fue a Beirut, y ahora viene con una fuerte caída. Se está apoyando bien en los 70, que es un precio súper psicológico, a ver cómo se comporta en esa zona, pero yo vería un poco más alcista, sobre todo si se sigue incrementando la guerra. Acabamos de ver que el oro se está reaccionando muy fuerte. Atento a lo que está pasando en Israel, atento a lo que está pasando en Irán. Al fin y al cabo, Irán es uno de los principales productores de petróleo a nivel global. Entonces, un incremento de conflicto entre Israel e Irán directamente debería ser muy alcista para el petróleo. Igual esta caída está muy influenciada por la noticia que salió
que Israel confirmó que no iba a atacar, o sea, que solamente iba a atacar bases militares en Irán, por lo cual se Sí, tenía esta especulación de que podría llegar a atacar estas bases petroleras y ahí claramente afecta al precio del petróleo a nivel global. Pero sí. al confirmar que solo iba a hacer estos ataques a bases militares, hace que baje esta caída del precio y que fue, si no me equivoco, esta caída importante. Esta caída Sí, se importante, esperaba un ataque claramente a punto estratégico en Irán, que son sí, las bases las petroleras. petroleras. Y bueno, al confirmarse, pero sigue siendo un activo que está bastante castigado. O sea, si lo vemos con mayor zoom en lo que es el tiempo, está en una zona muy Sí, importante. Aquí todas estas líneas que tenemos, estos soportes ya, son zonas muy importantes en el tiempo. O sea, podemos ver que son prácticamente zonas de los últimos mínimos. Actualmente se encuentra efectivamente aquí en la zona, en esta línea gris, lo que es los mínimos anteriores aquí muy importantes, pero fue un activo que hace nada estaba por cerca de los $80 por barril. no, y súper importante también lo que comenté de la OPEP, de Sí, ellos siempre cuando el precio se les escapa mucho hacia abajo, restringen un poco la cantidad de petróleo que están produciendo y a- apagan un poco la máquina y dejan que el precio sube. Ellos siempre tienen este monopolio donde están controlando, apretando el acelerador o soltándola para que no se les escape el precio del petróleo muy abajo. Entonces, súper importante que la última expectativa fue por la guerra, incremento de guerra, se esperaba bombardeo en petroleras de Irán. Mucha gente lo estaba esperando y como no sucedieron y Israel dijo que no iban a atacar estos puntos, solo zonas militares, claro, toda esta expectativa que te venía haciendo que el petróleo subiera muy fuerte, te desinfló un poco. Ahora, yo seguiría viendo esta zona de los 70, sí, es una zona súper importante, es un número cerrado y hemos estado viendo que ya rebotó varias veces en esa zona. El precio trató de romperlo hacia abajo y la está respetando súper bien. tal cual. Aquí después Axel Vázquez nos pregunta si podemos ver lo que es Morgan Stanley, estas empresas ya bancarias desde Estados Unidos que, bueno, como mencionamos, esta entrega de resultados, parten lo que son las empresas. Hoy día mismo tenemos Sí, lo que es Netflix, parten todas estas empresas tecnológicas, pero durante los primeros días de semana tuvimos la entrega de bancos, de entrega de resultados desde los bancos. JP Morgan, JP Morgan, el Citigroup también entregó, y nos pide que veamos acá también lo que es el Citigroup, el Morgan Stanley. Aquí podemos ver, máximo se histórico. encuentra prácticamente ya en lo que son máximos históricos, bueno, claramente muy elevado. Llegó a la zona aquí prácticamente de los 121. Claro, al superar la zona 121, esto podemos esperar, yo creo, un poco, ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos días. Al estar el máximo histórico, no sé, lo próximo a buscar son estos valores psicológicos, que pueden ser los 200, los 125, 124, valores ya más cerrados. Y tener cuidado también con los 120. Tal cual, o sea, tener ahí una zona para ir a buscar hacia el alza, valores más psicológicos en estas acciones, que tanto la baja que ya podremos ver, bueno, aquí tiene una subida increíble en lo que fue estos días. Podría ser interesante capaz si buscamos una operación. Buscarla abajo de la última vela, que Sí, fue la entrega de resultados, capaz del gap de mercado, e ir a buscar nuevos máximos tal históricos. cual. O, ¿por qué no?, una corrección también en un precio súper psicológico. Si vemos que los 120 sigue rebotando el precio y sigue rebotando, podríamos estar buscando una corrección. Ahora, el análisis se ve claramente alcista. La Sí. entrega de resultados de los bancos en general fueron bastante buenas. Me acuerdo haber visto BlackRock también subió muy fuerte. JP Morgan Hubieron algunos ahí que fueron mixtos, pero sin embargo fueron relativamente buenas. positivo. Aquí, mira, hablando de esta entrega de resultados, podemos aprovechar acá de buscar, acá en la parte del blog, en la parte de informes, eh, ya mencionando lo que son esta semana a partir de hoy a lo que es ya la próxima semana, tenemos un informe sobre ya la tercera entrega de resultados de lo que es este año, donde aquí tenemos las fechas, lo que se espera actualmente. Recuerden que se tiene que comparar el mismo trimestre con el año anterior, ya que, por ejemplo, lo que es Apple, en lo que es Navidad, lo que son El estos cuarto trimestre. momentos, suele aumentar bastante la demanda, por lo tanto suele ser un EPS mejor. Por eso hay que comparar exactamente el periodo anterior con el de este año. Al fin y al cabo son los estimados que se Tal cual. esperan. Y acá tenemos ya prácticamente, hoy comienza lo que es Netflix, ya parte, no se encuentra aquí en la ciudad, pero parte hoy la esta entrega de resultados, y ya a partir de la próxima semana tenemos lo que es ya Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla también.
muy, muy importante. Aquí tenemos un informe bien detallado sobre cómo han sido los rendimientos, lo que se espera, qué podría impactar, cómo han sido estas empresas las más castigadas y el impacto potencial en los mercados. Y aquí tenemos un pequeño análisis técnico sobre lo que es el S&P, lo que es el Nasdaq, un ETF de la tecnología. Así que ahí que lo puedan ir viendo para que vayan analizando esta entrega de resultados, que siempre es muy bonito operarla, ahí Sí, tradearla, un poquito arriesgados, arriesgado, tal siempre cual. tener mucho cuidado cuando la entrega de resultados son fuera de mercado, Sí, uno queda un poco atrapado y en el aftermarket donde sí, empiezan a operar algunos bancos como JP Morgan y grandes bancos empiezan a hacer compra y ventas que te empiezan a mover el precio y al otro día podemos tener un gap de mercado tanto positivo como claro. negativo Y es dependiendo de muy la operación que importante hicimos. que no solo se fijen en lo que es el resultado, no tanto lo que es el EPS o cuánto ha ganado el earnings, sino también las proyecciones que tenga esta empresa. Hemos visto que tanto Tesla, lo que es Nvidia. Nvidia, también entregan a veces resultados. Tesla entregó, por ejemplo, la C2 entrega resultados, un resultado negativo. Sin embargo, las proyecciones que dio Elon Musk fueron positivas y hizo que la acción subiera. Por lo cual ahí estar viendo las proyecciones que son muy importantes. Creo que es muy bueno estar siguiendo, en el caso que tengan una acción abierta, verlo ese mismo día, cómo está el precio, analizar si es bueno cerrar esa, buscar una operación, ir a buscar estas ganancias, ya que suelen tener estos gaps de mercado que dice Luca, que pueden afectar directamente al precio de la acción. No, y súper importante también, si estamos operando Tesla, si estamos operando Nvidia, donde son dos acciones que influye mucho el CEO de la empresa, Sí, seguirlo en redes sociales, ver qué está hablando, porque lo que habla Musk, lo que habla el CEO de Nvidia, te impactan completamente en el precio. Es tal súper cual. importante hacer ese seguimiento y entender que las acciones muchas veces, aunque entreguen resultados negativos, si sale Elon Musk a mostrar un nuevo modelo o a hablar sobre qué está proyectando hacia el futuro la empresa, puede subir, que fue lo último que vimos. Tal cual. Aquí ya para ir terminando, aquí estamos viendo ya lo que es el oro. Ahí el activo volátil está buscando, yo creo que llegar a estos valores psicológicos, pero bueno, yo creo que fue un agrado aquí estar con ustedes. Cualquier duda que tengan se la pueden dar a su ejecutivo, feliz de responderla. Sobre todo hoy día que va a estar súper Claro, movido el estén mercado. ahí atentos con el dólar. Recuerden que tenemos noticias de China, tenemos la decisión de tasa por parte del Banco Central. Así que mañana puede haber un gap bastante importante para que vean sus operaciones tanto dólar peso. Recuerden, el mercado espera 25, una O sea, reducción de 25 puntos. atentos con China también. Atentos con China. Así que bueno, cualquier pregunta, feliz de a su ejecutivo responderla. Y nos estamos viendo el próximo jueves en otro Trading Day. Espero que estén muy bien. Chao, chao. Chao.